qué tengo que permanecer en la presencia de Dios? ¿Cuál es la finalidad? ¿O cuál es el interés? ¿Qué me beneficia el quedar y el estar permanentemente delante de su presencia? Hay un personaje, un tal Moisés, ¿os acordáis cuántos días había pasado delante de la presencia de Dios en el monte? ¿Alguien se acuerda? ¿Unos 40 puede ser? Cuando estamos delante de su presencia, ¿algo cambia en nosotros? ¿Algo se transforma en nosotros? ¿O seguimos siendo las mismas personas? Si seguimos siendo las mismas personas, entonces ¿de qué me sirve estar delante de su presencia? Permanecer. Cuando hablamos de permanecer, hablamos de tiempo. A veces he oído como excusa, mira, lo que importa es la calidad, no el tiempo, en cuanto al tiempo que uno pueda pasar con Dios. Pero para que haya calidad se necesita tiempo. Así que esa excusa no vale, como cualquier relación, una relación de amistad, una relación de pareja. Para que tú puedas alcanzar una calidad en esa relación necesitas invertir tiempo. Efectivamente, si no inviertes ese tiempo nunca habrá una buena calidad. Cuando hablamos de permanencia, no hay impaciencia, no hay estrés, no hay prisas. No puedo estar delante de Dios mirando el reloj. Ay, venga rápido que me tengo que ir. Si me tengo que salir de casa a las 8, no puedo empezar mi tiempo con Dios a menos cuarto. ¿Por qué? Porque es un tiempo tan reducido que no le permitimos a Dios, no le damos el tiempo suficiente para poder ministrarnos, para poder hablarnos. Entonces, si estoy en su presencia, incluso tengo que quitar todo tipo de distracciones. Si tengo el móvil al lado y estoy delante de su presencia y me suena el móvil, ¿qué hago? Contesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterlo en modo avión, porque estoy comunicado con el cielo. Entonces no puedo permitir justamente esas cosas, quitarme las distracciones. Moisés era una persona pues con un temperamento bastante fuerte, hasta tal punto que a él no soportaba las injusticias. Una vez observó cómo un egipcio mató a un israelita y él enseguida se encargó de matarlo, porque él era importante, era príncipe de Egipto, y se tomó ese derecho, porque él sabía en el fondo que él iba a ser el instrumento usado por Dios para poder liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo que pasa es que se confundió en los tiempos. Ese no era ni las formas y tampoco era el momento. Y tuvo que huir. Y él tuvo una experiencia con Dios, un encuentro especial, con una zarza ardiendo y que no se consumía. Y ahí escuchó la voz de Dios. Hubo un diálogo. Y tiempos más tarde, cuando ya Dios libró al pueblo de Israel a través de las plagas que han sido ejecutadas y donde Dios se glorificó a través de todas esas plagas, Moisés pasó mucho tiempo, muchos días, delante de la presencia de Dios, en el monte Sinaí. Entonces, hay un texto en Éxodo 34, versículos 29 y 30, que nos habla del resultado de ese encuentro. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Moisés sabía que su rostro brillaba? Él no lo sabía.
Él pues, bajó con las 2 tablas y en el campamento se estima que habría unas 2 millones de personas en ese momento. 2 millones de personas y solo una persona le brillaba el rostro. ¿Por qué le brillaba el rostro? Porque había hablado con Dios, porque había pasado ese tiempo con Dios. Y lo veían de lejos, o sea, alguien que le brilla la cara, aunque hayan 2 millones de personas, se le ve. Y si es de noche más, no hace falta linterna. En función del tiempo que podamos pasar delante de la presencia de Dios, se te tiene que notar en el rostro. Uno no puede decir, yo he pasado horas delante de su presencia y salir amargado, y salir con preocupaciones, con estrés, con nervios. Dios no trabaja así en las vidas de las personas. Cuando tú pasas tiempo delante de su presencia, así como las personas pues reconocieron en Moisés algo diferente, ¿y cómo sería que tenían miedo de acercarse a él? Y dice, aquí ha pasado algo, o sea, para ellos el tiempo había pasado, fue mucho tiempo. Para Moisés no se dio cuenta del tiempo que ha pasado. No controló el tiempo, porque el que controla el tiempo es Dios, y cuando es el que controla nuestro tiempo, pues ya uno no se da cuenta del tiempo que pasa. El apóstol Pablo era reconocido por los demonios. Sabían quién era él, porque era alguien que pasaba constantemente en la presencia de Dios. Es decir, cuando pasas tiempo delante de su presencia, hay una autoridad espiritual que te acompaña. Hay algo especial y vas teniendo cada vez más de la esencia de Dios en tu vida. Pero para eso se necesita justamente pasar ese tiempo. Permanecer en su presencia hace brillar tu vida, hace brillar tu actividad, hace brillar todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque si has pasado y has invertido ese tiempo en Él, también tendrás los oídos espirituales abiertos y podrás seguir la dirección y la guía suya para cada paso, para cada decisión en tu vida. En todos los trastazos que yo me di en la vida, ha habido precipitaciones, no he invertido tiempo delante de la presencia de Dios y tuve que aprender de muchos errores. Y si invierto ese tiempo delante de su presencia, tendré menos margen a los errores, porque Él ya estuvo en mi futuro, Él ya sabe lo que puede hacer conmigo. En Lucas 9, 28 y 29 vemos otra persona muy especial, Jesús de Nazaret. Él pasaba mucho tiempo delante de la presencia del Padre. Todos los días se levantaba de madrugada y pasaba tiempo en su presencia. Como 8 días después de estas palabras, tomó consigo a 3 discípulos, a un círculo íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte. ¿A qué subió? A orar. ¿Y qué ocurrió cuando él estaba orando? En el versículo siguiente lo vemos, en el 29. Y entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Es lo que llamamos, es lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Él subió a orar y ocurrió algo, se transfiguró. Moisés, ¿qué le brillaba? El rostro. ¿Y a Jesús qué le brillaba? El rostro y sus vestiduras. Mucho más que Moisés, porque él era quien era el Hijo de Dios. Pero dentro de su humanidad, los discípulos lo habían visto obrar a través del Espíritu Santo, pero en su forma humana, dentro del cuerpo humano. ¿Sabes que Dios no ora? Dios no ayuna, no hace nada de eso, pero Jesús como humano sí lo hacía. Y ese era un momento especial para que los discípulos pudieran tener una visión más completa de quién era Cristo.
Y ellos mismos, Juan y Pedro, pues lo revelan en sus escrituras. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, y en el primer capítulo también en la epístola segunda de Pedro, nos hablan de esta experiencia, que vieron la gloria del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pasaba mucho tiempo delante de la presencia de su Padre. Se transfigura y todo lo que Él toca, pues también brilló. Entonces nosotros podemos también disfrutar de ese tiempo delante de su presencia. Yo creo que el tiempo a veces va en nuestra contra, es lo que menos tenemos, parece ser. Cuanto más tecnología, para que todo vaya más rápido, menos tiempo tenemos. En la época de mis abuelos, me contaba mi abuelo que las tardes se las tomaban todos los vecinos libres, después de la siesta, encima tenían tiempo de echarse la siesta, sacaban los vecinos las sillas afuera de la casa, eran casas de plantas bajas, y hablaban unos con otros, unos cosían, uno traía un refresco y tenían tiempo, pasaba ahí 2-3 horas, y digo, madre mía, y con mi tío, que tiene unas 1000 ovejas allí en Extremadura, estábamos los dos sentados en el campo mirando las ovejas, la naturaleza, y me dijo, nosotros es que trabajamos muchas horas. Y digo, a lo mejor trabajáis más horas, pero no estáis sometidos al estrés que vivimos en la ciudad o en nuestra generación. Y claro, me mira y dice, ¿qué es eso del estrés? Claro, una palabra que desconocía. Y vivimos en una época bajo mucha presión. Pero Dios es el mismo, sus requisitos son los mismos. Él trasciende los tiempos, va mucho más allá de todo esto. El apóstol Pablo recibió muchísimas revelaciones respecto a quién es Cristo. En 2 de Corintios 3:18 nos dice algo espectacular. Nosotros todos. ¿Quiénes? Todos. Ya no hay alguien más especial que otro. Es que a veces uno dice, puedes orar por mí porque yo sé que a ti Dios te escucha. Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, tiene hijos y punto. Mirando a cara descubierta. Antes hemos escuchado una oración, Señor, quita toda la hipocresía, mira mi corazón. Tenemos que mirar a Dios a cara descubierta, es decir, sin escondernos. No hacer lo que hacía Adán, que se escondía cuando Dios le decía, ¿dónde estás, Adán? Y fue y se escondió. Y a veces pues Dios quiere tener ese tiempo con nosotros. Antonio, ¿tú dónde estás? ¿Qué haces? Y uno se esconde. Cuando uno se esconde, mal asunto. Es porque no quiere relacionarse con Dios a cara descubierta. Porque a cara descubierta significa, mira, así soy. Hay lo que hay. ¿Qué hacemos con esto? Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Ahí viene, hay una transformación de nosotros en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, que Él nos va transformando como Él es. ¿No te pasa que cuando más tiempo pasas con alguien, algo de esa persona se te pega? Por el tiempo que uno pasa junto con esa persona. Entonces, a veces, sobre todo en las parejas pasa mucho, de tanto estar juntos, pues al final, ¿ves? Ahora Luida, pues hasta tiene sentido del humor. Todavía no cuenta chistes, pero bueno, estamos en ello. Poco a poco. Mirando fijamente al Señor. Entonces, él tuvo muchas revelaciones y para poder verlo fijamente a cara descubierta, nuestras fortalezas mentales tienen que caer. Todos tenemos ciertas fortalezas donde percibimos a Dios según nuestros conceptos, según lo que nosotros creemos que es. Cuando hablamos de teología, es el estudio del hombre acerca de Dios, pero Dios es mucho más que eso. Entonces, por eso, en función de las culturas, en función de los continentes, pues tienen una percepción de Dios, según sus estudios, según
Pues el contexto en el que están viviendo, y no es que estén equivocados, sino que es solo una parte, no es la imagen total. Y necesitamos acercarnos a Dios a cara descubierta, es decir, sin fronteras. Dios, te permito que tú ahondes en lo profundo de mi corazón. Y madre mía, yo estos meses estoy en la SAG y hay una de basura aquí en el Puerto Sagunto y más ahora con estos días de fiestas. Tú ves a la gente bien vestida, pero ves mucha basura por los suelos y digo, pues mira, es posible que muchos vamos con apariencia de gente de bien y por dentro, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, haya mucha porquería. Y ahí es donde quiere entrar Dios. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí están todas las intenciones, ahí está todo lo oscuro de nuestra vida y ahí Él quiere entrar. Porque Él nos quiere transformar a su imagen. Y solo Él lo puede hacer. ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos dicho, es que no llego a cambiar este carácter? Es que no va a llegar. Es imposible. Uno solo no puede cambiar su carácter. Hay lo que hay. Somos lo que somos, pero por eso tenemos que invertir ese tiempo delante de su presencia. Y cuando fijamos la vista en Jesús, pues vamos descubriendo facetas de quién es Él. Y vas descubriendo que Jesús es el Verbo. Jesús es el que vino a la tierra. Jesús es el que murió por tus pecados. Él es el que resucitó. Él es el que va a volver a por su iglesia. Es el León de Judá, del linaje de David. Él es el Santo de Israel. Toda la tierra lo alaba, las plantas lo alaban, el mar aplaude con sus olas. El terremoto indica que Dios es todopoderoso, que todo lo que respire alabe a Dios. Tu gato, tu perro lo alaban también. Que todo lo que respire lo alabe. Él es el esposo. Él abre la puerta y nadie es capaz de cerrarla. Y Él, si cierra una puerta, nadie será capaz de abrirla. Aparte de la creación que lo alaba, en el cielo también Él recibe toda la alabanza. Los ángeles lo adoran, los serafines lo adoran, los querubines lo adoran, los 24 ancianos tiran sus coronas a sus pies. Todo eso lo podemos ir descubriendo en la medida que vamos pasando tiempo con Él, fijando la mirada en Él, fijando la mirada en su palabra. Y eso es lo que nos va transformando, contemplando su imagen, como en un espejo. Es decir, que lo que alabamos, lo que adoramos, lo hacemos por fe, porque no lo vemos. Pero llegará ese día, cuando estemos delante de su presencia, ya no necesitaremos ese espejo. Seremos ya semejantes a Él. Pero ahora podemos ir captando cosas. Hay cosas de su naturaleza. Lo que tú admiras de Él es lo que se te va a pegar a ti. Si tú admiras su fidelidad y le das gracias por su fidelidad, Él te va a transmitir de su fidelidad. Si tú lo admiras por su santidad va a ser transmitida a tu vida. Todo lo que tú admiras de Él, lo que alabas de Él, se te va a ir transmitiendo. Por el tiempo que inviertes en Él, delante de su presencia, seremos transformados de gloria en gloria. Y eso es algo que Pablo entendió. Por eso él, incluso cuando estaba en la cárcel, no perdía su tiempo. Él estaba ahí contemplando la gloria de Dios. Y claro, recibía revelaciones. Le daba tiempo de escribir cartas y epístolas. Y todo lo invertía realmente en Él. En Juan 15, 4-5, nos habla de una lección muy sencilla. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Separados de Dios, nada podemos hacer. Nada. ¿Cuántas veces intentamos hacer tantas cosas, incluso para Dios? Estamos enamorados de su obra, pero no de Él. Estamos preocupados en el ministerio, en hacer cosas para Dios, pero no hay esa permanencia en Él.
¿qué fruto podemos llevar? Ninguno. Ningún fruto espiritual. ¿El fruto dónde se produce? ¿En el tronco? En las ramas. Pero la rama, ¿dónde tiene que estar? Conectada al tronco. Entonces, la savia, mira tú qué sencillo, o sea, la savia, pues, que está en el tronco, transmite su vida en las ramas y el resultado de la transmisión de esa vida en las ramas es que produce fruto. Entonces, el fruto es el resultado de una permanencia. El fruto que hay en esas ramas es porque esas ramas no se han soltado del tronco. Ahora, si tú cortas las ramas, cuando tú podas, las ramas caen al suelo, ¿qué fruto van a salir de esas ramas que han caído al suelo? Absolutamente ningún tipo de fruto. Pero el que permanece en él va a producir no un poco, sino mucho, mucho fruto. El que permanece en él, el fruto no va a salir del tronco, sino de las ramas. Y por eso tenemos que colaborar con Dios, tenemos que colaborar con Jesús si queremos producir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En Hechos 10, versículos 34 y 35, nos va a decir quiénes son los preferidos de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Entonces, hay muy pocas personas que están preparados para pagar ese precio. Muy pocas. Hay muchos hijos de Dios, pero muy pocos de los que llevan realmente mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Tenemos que romper esas barreras de religiosidad con la que vivimos. La religión evangélica. Hay que romper con todo eso. Todo lo que es de Dios es espiritual y debemos de producir fruto espiritual. Entonces, al no hacer excepción de personas, yo no puedo fijarme en que, no, pero eso era un trato especial con Moisés. No. Mira, viene tal predicador de tal país y tiene una unción que flipas. Y todo el mundo va a escucharlo. ¿Por qué? Porque hay algo especial de Dios en su vida. Pero si ese Dios es el mismo al que tú puedes acceder, que está allí al alcance de la mano. Por eso murió en la cruz, para enviar su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Aquí tengo 3 vasicos. Tengo aquí vitamina C. Aquí tengo un efervescente. Otro efervescente. Aquí tengo otro. Vale. Los 3 son iguales. Los 3 tienen el mismo contenido. Este no es más que este, ni este tiene más propiedades que este, sino que los 3 tienen exactamente la misma condición. Entonces, hay personas que se acercan a Dios y cada vez que te acercas a Dios hay cosas que pasan. Se acercan y ahí van. ¡Chuf! Y entonces el fruto, el fuego de Dios ahí pasa. Y no veas. Pero cuando Dios se mueve, yo salgo pitando de ahí. Todavía hay muchas cosas de mí que han quedado. No he permitido que Dios obre de forma completa. No le he dejado el tiempo. Son aquellas personas pues, que se acercan a Dios con prisas, que hacen su oracioncita, que tienen ahí su tiempito, sus 5 o 10 minutos, pero cuando salen de su presencia, cuando notan que Dios empieza a hacer y a mover cosas
cogen y cortan, se alejan. Uf, no, ahí no te metas. No te metas en esa área de mi vida. Entonces, pues siguen ahí igual. En este tipo de vida, pues son cristianos que conviven con el pecado, personas que no quieren abandonar lo que Dios les está diciendo de forma clara, abandona ese pecado. Son personas que tienen miedo de desaparecer. Dicen, no, yo quiero seguir vivo, yo quiero seguir existiendo, yo no quiero desaparecer. Entonces, no pueden luego pedirle a Dios, oye, ¿y a mí por qué no haces lo mismo conmigo que con esa vida? ¿Por qué no me hablas como a esa persona? Dios no hace acepción de personas. Es uno que sí lo hace. Luego están... no, sí, ya la tengo ahí. Más vitamina C. Luego están aquellos que pasan más tiempo. Los que leen la Biblia todos los días, los que oran todos los días. Y pasan más tiempo y más tiempo delante de su presencia. Ya la pastillita está un poco más pequeñita. ¿Por qué? Porque ha permitido a Dios obrar un poco más en su vida. Ha pasado más tiempo, ha invertido más tiempo. Porque cada día tiene su devocional, cada día tiene su tiempo de oración. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que lo controla todo. Controla el tiempo que pasa con Dios. Yo paso mi media hora, mi hora y punto, y vuelvo a mis asuntos. Entonces, el que controla el tiempo también es un impedimento para que el Espíritu Santo pueda obrar de forma libre y a fondo en la vida de la persona. Son personas muy espirituales, no digo que no, son personas muy responsables, que están ahí muy comprometidas con Dios, pero al mismo tiempo quiere seguir vivo y quiere seguir siendo espiritual. No quiero morir del todo, pero también quiero que Dios me use, también quiero que Dios me hable. Entonces, cuando está todo bajo mi control, ¿y si Dios quiere llevarte más lejos? ¿Y si Él quiere decir, venga, hace años que estás en un mismo nivel, que no has crecido, te mantienes, estás ahí, pero no es lo que yo tengo para ti, yo tengo mucho más. Pero uno se conforma, dice, no, yo estoy bien así, porque no peco, he abandonado los pecados gordos que se notan, no se me puede reprochar gran cosa, sirvo, Dios me usa, pero aún sigo guardando mi forma. Ahí está la esencia de mi control. Y luego están aquellos que se pierden. Los que se pierden en Dios. Pasa el tiempo, pasa, y les da igual. Ahí está toda la ebullición, Dios está tratando con su vida, lo está ahí, sale toda la espuma. Y sabes, cuando Elías huyó de la reina Jezabel, él se escondió en una cueva. Y resulta que cuando Dios le iba a hablar, hubo un viento fuerte, un viento tan fuerte que quebró los montes, las peñas, se rompían. Pero ahí no estaba Dios. Luego hubo un fuego que pasó, pero ahí no estaba Dios. Había un terremoto también, y Elías ahí seguía en su cueva, pero ahí no estaba Dios. Y hubo un momento dado que hubo un silbido apacible, y ahí Elías cubrió su rostro con un manto, porque reconoció que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sabes? El proceso de Dios para transformar nuestro carácter es cuando ya no mantenemos nuestra forma, cuando ya no existe la pastilla. Ahora, el efervescente tiene todas sus virtudes,
porque ya murió. Entonces, ahora sí se puede tomar. Ahora sí se lo puedo dar a alguien y puede disfrutar de la vitamina C. Pero si cojo la pastilla y te la meto en la boca, ¡buah! ¡Qué asco! Tanta cosa ahí. Si Dios no trata mi vida y mantengo mi forma, digo, ¿y por qué la gente no me soporta, no me aguanta? Es que no hay mucho de Dios en tu vida. Puede ser por eso. La pastilla tenía que morir para poder ser de utilidad y para poder ser un remedio para otras personas. La semilla, cuando la echas en tierra, tiene que morir. Y dice, no quiero morir, la pobre semillita. Pero el jardinero, ¿qué es lo que ve? Un árbol, de algo mucho más fuerte, algo más poderoso, algo más grandioso detrás de esa muerte. Duele morir a uno mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo, o cómo tengo que pasar ese tiempo con Dios? Es que según el carácter o el temperamento de uno, las cosas pueden ser diferentes, sí, pero la necesidad de ese tiempo es necesaria. No importa cómo seas, en tu forma o tu carácter. Vimos el ejemplo de Moisés, una persona que con la justicia propia pues tuvo que pasar tiempo delante de Dios. Y mira tú que en el monte de la transfiguración, ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, con Jesús, hablando de su propia muerte. Dos personas que estuvieron delante de la presencia de Dios en sus tiempos en vida, aquí en la tierra. Y cuando está la efervescencia, todas las burbujas, es quizás cuando tú oras, predicas, haces cosas para Dios y pensamos que eso es todo. Pero no, el proceso está totalmente terminado cuando ya está en total calma. La intención de Dios para estar delante de su presencia es transformar nuestro carácter. Es lo más importante. Más de lo que tú puedas hacer es quién eres en Él. Que podamos ser el reflejo de su imagen. A veces, cuando realmente quiero pasar ese tiempo a propósito, pues me puedo coger, me siento y estoy ahí, esperando, delante de su presencia, esperando a que mi espíritu se conecte con el suyo, a que su espíritu me guíe. Me va a decir, ahora intercede. Entonces uno intercede. Ahora, alábame en lenguas. Ahora esto y lo demás allá. No voy yo con mi plan y mi proyecto delante de Él, sino que dejo que sea Él. Porque el que me tiene que transformar es Él. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. A una gran misionera le preguntaron, bueno, ¿cómo haces tú para entrar en la presencia de Dios? Y ella dijo, que la verdad es que no me acuerdo. Que desde que entré yo ya no he vuelto a salir.
que nos pueda quebrantar más que la presencia de Dios sobre nuestras vidas día tras día, haciendo lo que tiene que hacer hasta lo más profundo. No hay nada que Él no pueda hacer si nosotros estamos a su disposición y queremos desaparecer en su presencia. Muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes. Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Ojalá permanezcas para siempre en su presencia, no desconectes de Él, aunque desconectes de esta iglesia. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a...